Hola a todos, en este vídeo vamos a ver lo que son magnitudes y cuándo estas magnitudes pueden tener una relación de proporcionalidad. Antes de nada, veamos qué es la razón de dos números y una proporción. La razón de dos números es el cociente indicado de estos, es decir, es la fracción indicada de los dos números. Por ejemplo, la razón de 2 y 3 es la fracción 2/3. Una proporción de cuatro números se dice que tenemos proporción cuando se verifica que el cociente de las dos primeras es igual al cociente de las dos segundas. Es decir, cuando el producto de estos igual al producto de estos otros. Ahora ya sí podemos ver lo que son magnitudes tanto directa como inversamente proporcionales. Una magnitud es aquella propiedad que puede ser medida. Por ejemplo, podemos hablar de distancia, de masa, de área, de tiempo, de velocidad, etc. Eso es una magnitud. Una unidad es el patrón que vamos a utilizar para hacer esta medición. Por ejemplo, si queremos medir distancias, podemos utilizar como patrón el metro, o como patrón el kilómetro, o el centímetro, o el pie, o el palmo, o incluso otras medidas que nos podemos inventar como un bolígrafo, una mesa o un teléfono móvil. En la masa, por ejemplo, podemos medir en kilogramos como en el sistema internacional, o en gramos o en libras. Hay distintas unidades para una misma magnitud. En área podemos medir en metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, o en baldosas también se puede medir, y el tiempo, como habíamos visto antes, pues también podríamos medirlo en horas, en segundos, en semanas, en años. Hay distintas unidades. Lo que siempre es importante es cuando relacionemos una misma magnitud con dos valores distintos, es expresar esos dos valores distintos en la misma unidad para así no tener ningún problema. Además, el instrumento de medida que vamos a utilizar es aquel aparato que utilizamos para hacer la medición. Por ejemplo, para medir distancias podemos utilizar una regla, una cinta métrica, una rueda medidora, un láser. Hay distintas formas de medir. Por ejemplo, para medir el tiempo podemos medir con un reloj, un cronómetro, podemos medir también con un calendario, si queremos hacer mediciones más a largo plazo. Ahora, cuando hablamos de proporcionalidad directa, decimos que dos magnitudes de estas, por ejemplo, una distancia y una masa, una distancia y un tiempo, una masa y unos euros, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando el cociente de dos de ellas es siempre constante. Esa constante además se dice que es la constante de proporcionalidad. Dicho de otra forma, si una de esas magnitudes crece, la otra también crece en la misma proporción. Es decir, si de una tengo el doble, la otra tengo también el doble. Si de una tengo 3 veces más, de la otra también tengo 3 veces más. Si de una tengo la mitad, de la otra también tengo la mitad. Veamos un ejemplo. Marta realiza un trabajo por horas y cobra 8 euros cada hora. Entonces estamos diciendo que en una hora Marta cobrará 8 euros. ¿Cuánto cobrará por 2 horas de trabajo? Pues si ha trabajado 2 horas, entonces es que está trabajando el doble. Entonces también cobrará el doble, 16. Si trabaja 3 horas, está trabajando el triple. Entonces cobrará también el triple. 8 por 3, 24. Ahora bien, si lo que nos preguntamos es si ha cobrado 20 euros, ¿cuánto tiempo ha trabajado? Pues si ha cobrado 20 euros es porque ha trabajado 2 horas y media. En este caso tendríamos que ver qué número
¿qué número multiplicado por 8 es 20? Pues el número que multiplicado por 8 es 20 es 20 partido por 8. Porque multiplicar 8 por 20 partido por 8 me queda 20, entonces por el otro lado exactamente igual. De hecho, este número es 2,5. Por eso bastaría por multiplicar con 2,5. Ahora, dos magnitudes son inversamente proporcionales ya no cuando su cociente es constante, sino cuando su producto es constante. Digamos que el inverso de un número es darle la vuelta a la fracción. Entonces, si directamente proporcional es dividir, inversamente proporcional será multiplicar. Esa constante siempre va a ser la misma y se va a llamar constante de proporcionalidad. En el caso de la proporcionalidad directa, tenemos también una constante de proporcionalidad. Se puede llamar constante de proporcionalidad directa e inversa o directamente constante de proporcionalidad y ya está. Otra forma de definir las magnitudes inversamente proporcionales es que cuando una de esas magnitudes crece, la otra decrece en la misma proporción. Si de una tengo el doble, la otra tengo la mitad. Si de una tengo el triple, la otra tengo la tercera parte. Si de una tengo la mitad, de la otra tengo el doble. Por ejemplo, 9 trabajadores limpian un parque en 2 horas. Si 9 trabajadores limpian el parque en 2 horas, entonces 3 trabajadores, ¿cuánto tardarán? Pues como 3 es la tercera parte de 9, pues entonces tardarán 3 veces más. Son inversamente proporcionales, porque a más trabajadores menos tiempo van a tardar en limpiar el parque y a menos trabajadores más tardarán. Si han tardado media hora, es que han tardado 4 veces menos, entonces tardarán 4 veces más. $36 trabajadores vamos a necesitar para limpiar este parque. Son inversamente proporcionales. Si una crece, la otra decrece, en la misma proporción. Bueno, esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo donde veremos lo que es la regla de 3 y cómo funciona la regla de 3. Un saludo y hasta la próxima.